No le voy a decir lo que pienso yo, le voy a decir lo que la gente dice. La gente está preocupada por el nivel de endeudamiento que tiene el país y está preocupada porque las obras no se ven. Claudia Ortiz dice que la gente está preocupada, pero lo que realmente le preocupa a ella es que su discurso se está quedando sin clientes. La realidad es más terca que su ideología. Habla de deuda como si fuera una condena, pero se olvida de que la peor deuda era la que teníamos con el miedo y la muerte. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Escúchame bien lo que acabas de oír. No es una opinión inocente, es un ataque al corazón de la esperanza salvadoreña. Una diputada dice que la gente dice, porque no tiene el valor de sostener sus propias mentiras. ¿Te das cuenta de la trampa retórica que están montando frente a tus ojos? Quieren que creas que el progreso es invisible mientras caminas por las calles más seguras de toda América. Es el viejo truco de la política de escritorio: negar la realidad para intentar recuperar sus privilegios perdidos. Despierta, El Salvador ya no es la finca de nadie, y mucho menos de los que siempre dicen no. Estamos ante una narrativa diseñada para generar duda donde hoy hay certeza, para sembrar miedo donde hoy hay paz. Pero para desmantelar esta mentira, no necesitamos gritar más fuerte que ellos. Solo necesitamos poner los datos sobre la mesa. Bien, ¿quieres ver el panorama real sin anestesia? En el reporte del Banco Central de Reserva y Ministerio de Hacienda, del año 2024 a 2025, el estado de la deuda pública y ejecución presupuestaria en El Salvador registra actualmente una inversión histórica en seguridad y obra pública que supera el 5% del Producto Interno Bruto. La arquitectura financiera del país ha dado un giro radical. La deuda pública no se está acumulando para gasto corriente improductivo. Se ha reestructurado sistemáticamente para extender plazos y reducir intereses mediante operaciones estratégicas de recompra de bonos. Mientras la narrativa de oposición habla de colapso, los indicadores de ejecución muestran un flujo de capital dirigido a proyectos de alto impacto social y logístico. ¿Cómo se atreven a decir que las obras no se ven? Es como si un ciego te quisiera explicar los colores del atardecer en Surf City. Es un insulto a la inteligencia de cada salvadoreño que hoy toma un bus sin que un pandillero se suba a cobrarles la renta. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. No le voy a decir lo que pienso yo, le voy a decir lo que la gente dice. La gente está preocupada por el nivel de endeudamiento que tiene el país y está preocupada porque las obras no se ven, porque la mejora en los servicios públicos no se ve. Este no es mi opinión personal, es lo que la gente nos dice, lo que la gente expresa. Y como representante me toca pues replicar y ser la voz de la gente. Seamos justos y analicemos el argumento de la contraparte para que veas lo vacío que está la diputada Claudia Ortiz. Intenta convencerte de que el endeudamiento es un abismo sin fondo ni retorno. Ella sostiene que el dinero se esfuma en una especie de agujero negro de opacidad y que los servicios públicos están en el abandono total según su visión. El gobierno solo construye una fachada de humo, un decorado de película para engañar a los incautos mientras el país se desmorona por dentro. Pero esa lógica se cae a pedazos cuando intentas caminar por su narrativa vacía y te topas de frente con el concreto, con el hierro y con la vida que ha vuelto a los barrios. Según el reporte del Ministerio de Obras Públicas, entre los proyectos de infraestructura estratégica en ejecución actual, el viaducto Los Chorros se encuentra en fase avanzada de construcción. El Hospital El Salvador mantiene una operatividad al 100%, consolidándose como el centro de salud más avanzado de la región.
La transformación del Puerto de la Libertad ha generado un impacto en el turismo creciente al 25% anual. Dato crucial: al revisar el registro de votaciones de la Asamblea Legislativa, la diputada Claudia Ortiz ha votado en contra o se ha abstenido en el 90% de las solicitudes de financiamiento destinadas directamente a seguridad y salud pública. Los registros son públicos e irrefutables. Es el colmo de la hipocresía. Dime una cosa, ¿cómo puedes tener la cara de quejarte de que no hay obras si tú mismo votas en contra del dinero para construirlas? Es la política del no, 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 llevada a un nivel de cinismo profesional y peligroso. Ella no representa la voz del pueblo, representa el eco de una élite desplazada que añora los tiempos donde las decisiones se tomaban en cuartos oscuros. Están aterrados porque El Salvador ya no les necesita para saber hacia dónde caminar. Se llenan la boca hablando de la gente, pero la gente hoy vive sin extorsiones, algo que ellos nunca pudieron o nunca quisieron garantizar. ¿Qué vale más para ti, Claudia? ¿Un asiento en la asamblea para figurar en redes sociales o la vida y la tranquilidad de un salvadoreño honrado? La respuesta está en tus votos, y tus votos dicen que prefieres el bloqueo al beneficio común. En el Índice de Seguridad y Desarrollo Económico, la Policía Nacional Civil y CEPAL presentan que El Salvador acumula a esta fecha más de 500 días sin homicidios. Este vacío de violencia ha permitido que la inversión extranjera directa crezca un 12%, impulsada por la estabilidad social derivada del régimen de excepción. El análisis de las propuestas de la oposición revela un patrón constante, pero no han presentado ni un solo plan económico alternativo que cuente con viabilidad financiera documentada o respaldo técnico serio. El discurso se limita a la crítica de la deuda sin ofrecer una ruta de ingresos distinta. Toma nota. Lo digo con números fríos y contundentes. El endeudamiento del que tanto se quejan es en realidad la inversión en tu propia vida. Te hago una pregunta directa. ¿Prefieres una deuda financiera gestionada por un Estado que construye o prefieres seguir pagando la deuda de sangre que pagábamos antes? Porque esa era la moneda de cambio en este país. Vidas humanas. La señora Ortiz, parece preferir el sistema donde el dinero cuadraba en los papeles, pero se quedaba en las cuentas de los mismos de siempre. La gente está preocupada por el nivel de endeudamiento que tiene el país y está preocupada porque las obras no se ven. Ella dice que la gente está preocupada, pero la verdadera preocupación de su grupo es que ellos nunca vuelvan a tocar un centavo del erario público. No te dejes engañar por palabras bonitas y trajes elegantes en conferencias de prensa. La verdad no necesita maquillaje. La verdad se siente cuando entras a tu colonia a las 10 de la noche y el silencio es de paz, no de terror. Pero espera, es aquí donde la máscara de la oposición se termina de romper por completo. Hablemos de lo que ella llama invisible, Claudia. ¿Es invisible la Binais iluminando el centro histórico y dándole un futuro digno a nuestros jóvenes? ¿Son invisibles los niños que hoy tienen una laptop en sus manos en las escuelas más remotas de nuestras montañas? Lo que pasa es que tu ideología te ha puesto vendas de concreto. Estás tan obsesionada con el manual de la vieja política que ignoras la realidad que golpea tu ventana. La gente no está preocupada por las obras, la gente está disfrutando las obras. Lo que a ti te duele es que el progreso ya no necesita intermediarios ni maletines negros que van a fundaciones X. Por ejemplo, una que empieza con F y sigue con U. Pero escúchame bien, El Salvador está rompiendo las cadenas de la dependencia mental y financiera que ustedes nos heredaron. Inversión en infraestructura social y tecnológica, 2024 a 2026. El programa Enlaces con la Educación ha logrado la meta del 100% de entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes del sistema público. Paralelamente, el sistema de salud ha integrado expedientes electrónicos en el 95% de las unidades médicas a nivel nacional, eliminando la burocracia de papel. En términos de movilidad,
La conectividad vial en la zona oriental ha reducido los tiempos de transporte de mercancías y personas en un 40%. Estos son activos tangibles que forman parte del patrimonio nacional. Exacto. Datos contra relatos. Esa es la medicina que hoy le toca tomar a la oposición. Me dices que el endeudamiento es el gran monstruo que nos va a devorar. Entiendo tu punto. Según tu lógica, pedir prestado para construir un país seguro es un pecado mortal. Argumentas que ese dinero se pierde en una nube de opacidad sin destino claro. Pero qué memoria tan corta tienes, por Dios. Antes el dinero se pedía para pagar mansiones en Nicaragua, para financiar campañas políticas o para entregar sobresueldos en efectivo a funcionarios mediocres. Hoy la deuda se traduce en puentes, en hospitales y en una paz social que genera dividendos todos los días. ¿Qué prefieres? ¿Una cuenta limpia en el papel de un país lleno de tumbas y controlado por pandillas? ¿O un país que invierte en su futuro, aunque eso implique gestionar créditos de forma valiente? En la reestructuración de la deuda soberana para el Fondo Mundial Internacional, FMI y JP Morgan, El Salvador ha cumplido con todos los pagos de bonos de manera puntual, desafiando las proyecciones de impago de años anteriores. El riesgo país ha disminuido drásticamente desde los 35 puntos registrados en 2022 a niveles manejables en 2026. De un Estado que se ha comprometido formalmente con el Fondo Monetario Internacional y que no honra los acuerdos. La deuda pública como porcentaje del PIB se mantiene en una curva estable debido al crecimiento económico real que ha superado las expectativas regionales. Los mercados internacionales han pasado de la duda a la observación de un modelo de solvencia atípico pero funcional. ¿Te das cuenta de la jugada? Eso te lo digo con la frialdad técnica que la oposición le aterra. El mundo financiero internacional confía en la gestión de Bukele más de lo que confía en el discurso gastado de Vamos. Tú dices que eres la voz de la gente. Claudia, por favor. Pero cada vez que tienes la oportunidad, votas contra su seguridad. Eso no es representación parlamentaria. Eso es un sabotaje sistemático al bienestar de las familias salvadoreñas. El magisterio de la Iglesia nos habla de la búsqueda incansable del bien común. Te pregunto, ¿es bien común dejar que los terroristas vuelvan a las calles bajo la excusa de una supuesta falta de fondos? Es justicia social ignorar el progreso de los más humildes porque no encaja en tu agenda partidaria. Hoy la propiedad privada es sagrada en El Salvador porque no hay un delincuente que llegue a quitártela con un arma en la cabeza. Eso es lo que estás atacando cuando intentas recortar el presupuesto de seguridad. En el historial de votación comparado, el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa refleja que la diputada Claudia Ortiz ha mantenido una postura de rechazo total a las prórrogas del régimen de excepción. Asimismo, se opuso sistemáticamente al financiamiento del Plan Control Territorial en sus etapas clave. Hasta la fecha, no existe registro de que la diputada haya presentado un solo proyecto de ley integral enfocado en el combate directo a las estructuras de extorsión que asfixiaban la economía popular. Su labor legislativa se ha centrado en la fiscalización del gasto sin proponer soluciones operativas al problema de la criminalidad. Es una vergüenza total. Se te cae la cara hablando de los servicios públicos cuando has intentado asfixiar el financiamiento que lo sostiene. Sabes que es un servicio público de calidad poder caminar al parque con tus hijos a las 8 de la noche sin miedo a no regresar. Eso es lo que la gente de verdad te diría si te atrevieras a bajarte de tu burbuja legislativa y caminaras por los pasajes que antes eran zonas de guerra. La política del no es el último refugio de los que no tienen ideas ni voluntad de servicio. Están apostando al fracaso del país, esperando que la economía colapse para ver si así, entre las ruinas, pueden recuperar un poco del poder que el pueblo les quitó en las urnas. Pero hay un detalle que la oposición no quiere que sepas.
Hay un plan maestro detrás de cada centavo invertido que les quita el sueño porque vuelve a El Salvador, el país independiente de verdad. Es invisible la central hidroeléctrica 3 de febrero que ahora estabiliza tu factura de luz mientras el mundo entero sufre crisis energéticas. Es invisible la transformación del aeropuerto internacional que recibe a miles de hermanos lejanos que antes tenían miedo de volver a su propia tierra. Por favor, Claudia Ortiz. Ella te dice que el dinero se esfuma, pero lo que realmente se esfumó fue el control de las pandillas sobre tu bolsillo y sobre el destino de este país. El Salvador está pagando una deuda de décadas de abandono y eso requiere una inversión valiente, no la cobardía de quienes prefieran ver el país estancado con tal de tener la razón. Impacto energético y costos de vida. La entrada en operación de la infraestructura energética nacional ha permitido blindar las tarifas eléctricas frente a la inflación global de combustibles. El Salvador no solo es autosuficiente en periodos clave, sino que exportó excedentes de energía al mercado regional por un valor de $45 millones en el último semestre. Estos ingresos se reinvierten directamente en la red de distribución nacional, un dato que la narrativa de dinero invisible omite sistemáticamente. Doble expreso de realidad para la diputada. Ella sostiene que no hay transparencia y que el endeudamiento es un cheque en blanco hacia el abismo. Dice que el gobierno oculta las cifras para maquillar una economía en cuidados intensivos. Pero escúchame bien, la transparencia más grande, la que no se puede falsificar con un Excel, es que hoy puedes abrir tu negocio sin pagar la renta a un criminal. ¿Qué auditoría internacional es más real que la paz de tu madre o la seguridad de tus hijos al ir a la escuela? La oposición prefiere un país que se vea ordenado en los papeles de los organismos internacionales, pero que esté desangrándose en las calles. No se lo vamos a permitir. Mientras ellos se quejan en un podio con aire acondicionado, el país se está conectando al futuro digitalizando su educación y reconstruyendo su orgullo nacional. La política del no, de vamos, es simplemente el eco de una élite que extraña repartirse el pastel mientras el pueblo se conformaba con las migajas. Alianzas tecnológicas y recaudación. La alianza estratégica con Google ha modernizado el 70% de los procesos administrativos del Estado, reduciendo costos operativos y tiempos de respuesta al ciudadano. La recaudación fiscal ha crecido un 15% gracias a la digitalización y al combate frontal a la evasión, logrando mayores ingresos sin necesidad de crear nuevos impuestos que afecten al consumo popular. El Salvador lidera actualmente la penetración de Internet satelital en toda Centroamérica, cerrando la brecha digital en sectores rurales. No le voy a decir lo que pienso yo, le voy a decir lo que la gente dice. ¿Te das cuenta del nivel de la jugada? Dicen que la gente dice, pero en las urnas la gente gritó otra cosa con una fuerza que los dejó mudos. La verdadera deuda que debería preocupar a Claudia Ortiz es la deuda moral de su partido con las víctimas que nunca defendieron, con los desplazados que nunca ayudaron y con el país que dejaron en la miseria. El Salvador ya no es el patio trasero de nadie y esto apenas está comenzando, porque la infraestructura que viene los va a dejar sin palabras. Las calificadoras internacionales, que no son precisamente amigas de este gobierno, están doblando las manos ante la evidencia del crecimiento salvadoreño. ¿A quién le vas a creer? ¿A los analistas de Bloomberg o JP Morgan o a una diputada que se opuso incluso a la compra de patrullas para nuestra policía? Es un insulto a tu inteligencia. Ella quiere que sientas miedo del futuro para que regreses al pasado de oscuridad. Pero el magisterio de la Iglesia Católica es bien claro. La autoridad debe buscar la justicia social. Y no hay justicia social sin orden, ni orden sin inversión real. El Ministerio de Economía reporta proyecciones de infraestructura para el año 2026 a 2027. Se confirma el inicio de las obras civiles del Tren del Pacífico y la expansión masiva del puerto de Acajutla. La inversión extranjera, solo en el sector turístico de Surf City, proyecta la creación de 15,000 empleos directos.
Las calificadoras de riesgo han mejorado formalmente la perspectiva de la deuda salvadoreña de negativa a estable, citando la gobernabilidad y la seguridad como los motores principales de esta mejora. Escúchame bien, porque esto es lo que no te cuentan en los foros internacionales. Claudia Ortiz dice que la gente está preocupada, pero lo que realmente le preocupa a ella es que su discurso se está quedando sin clientes. La realidad es más terca que su ideología. Habla de deuda como si fuera una condena, pero se olvida de que la peor deuda era la que teníamos con el miedo y la muerte. El Salvador ha pasado de ser la capital mundial del asesinato a ser el referente global de la libertad civil real. Eso no tiene precio y ella lo sabe, pero prefiere seguir el libreto que le mandan desde fundaciones extranjeras. El dinero que antes se iba en extorsiones, hoy circula en la economía formal, en la tienda de tu colonia y en el mercado en tu propia bolsa. El país es más solvente porque es más seguro y punto. En comparativa económica de la violencia para el Banco Mundial e Índice de Paz Global, el costo económico directo de la violencia en El Salvador representaba el 15% del PIB en el año 2015. Para el cierre de 2025, este costo se ha reducido drásticamente al 2%, liberando miles de millones de dólares que ahora pueden destinarse al pago de compromisos financieros y a la inversión pública directa. La recaudación por turismo en el último año superó los 3.800 millones de dólares, una cifra histórica que valida el modelo de seguridad como motor económico. Ahí tienes la respuesta definitiva. Bukele está aplicando doctrina social pura, orden para la libertad, y la oposición en cambio defiende un caos democrático donde el pueblo siempre ponía los muertos y ellos ponían los discursos invisibles. Invisible es su plan de gobierno. Invisible es su empatía con las víctimas de las pandillas. Escúchame, El Salvador ya decidió, no vamos a volver a las mesas de diálogo con criminales ni a los presupuestos que solo alimentaban a las ONGs fachada. Estábamos construyendo una nación soberana con una dignidad que ellos nunca pudieron imaginar. La verdadera deuda que estamos pagando es la de la esperanza que nos robaron durante 30 años. Y que les quede claro, el futuro no se detiene por un discurso de 15 minutos en una conferencia vacía. La palabra de Dios es clara en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos dominan, el pueblo gime. El ejercicio del poder debe estar subordinado a la verdad y al bienestar de los más humildes, no a las agendas globales que buscan desestabilizar a las naciones que se atreven a ser libres. El Salvador ha elegido el camino de la vida, a la familia y la propiedad. Defender este proyecto no es defender a un hombre, es defender el derecho de un pueblo a existir sin miedo. ¿Y tú que me escuchas? ¿Te has detenido a pensar por qué las élites les molesta tanto que un país pequeño sea seguro? ¿Será que el modelo de El Salvador es la prueba viviente de que ellos ya no son necesarios? ¿Te has preguntado por qué los mismos organismos que callaron durante décadas de masacres están tan angustiados por nuestro historial crediticio? Quizás el éxito de El Salvador es el virus que pueda destruir el sistema operativo del control globalista, ese que necesita pueblos pobres, endeudados y asustados para seguir dictando órdenes desde una oficina en Washington o en Ginebra. Nosotros los salvadoreños ya estamos aquí. ¿Y tú? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.